Pues buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta sesión de innovación, interacciones entre los alimentos y los medicamentos, el valor del farmacéutico comunitario en su detección. Bueno, el objetivo de esta sesión de innovación es presentar a través de los ejemplos más comunes la relevancia que la alimentación tiene en la eficacia y en la seguridad de los tratamientos farmacológicos. Desde la Vocalía Nacional de Alimentación del Consejo le estamos dando esta temporada una preponderancia enorme a las interacciones entre los alimentos y los medicamentos, y todo esto se debe, y permitir que hablemos de nuestro libro, al libro de interacciones alimento-medicamento que la Vocalía Nacional de Alimentación ha realizado durante el año pasado y que se ha editado por la editorial médica Panamericana. Son 30 capítulos muy intensos, pura ciencia, pero muy asequibles, y de 37 autores. Tengo que recordar, siempre me gusta recordarlo, que los autores, todos los autores, los 37, los coordinadores, todo el mundo que hemos trabajado en este libro de interacciones alimento-medicamento, pues que hemos renunciado a cualquier derecho sobre el libro, sea de propiedad intelectual, científica, económico, de todo tipo. Las ventas, quiero deciros que van muy bien en España y también en Latinoamérica. Es un libro, estoy haciendo publicidad, muy barato en comparación con otras obras similares de otra temática. Porque la idea del Consejo es que se difunda lo más posible, no es ganar dinero, evidentemente. Podemos afirmar en la actualidad que no existe ningún otro libro que abarque todos los conocimientos que abarca este libro de interacciones alimento-medicamento. Y además, en una ciencia tan cambiante, posiblemente de aquí a no muchos años, pues haya que revisarlo y ver todo lo que haya nuevo al respecto. Es un libro que solo lo podíamos hacer los farmacéuticos, farmacéuticos nutricionistas, los farmacéuticos con conocimiento de nutrición. El farmacéutico, el médico se queda cojo en nutrición, el nutricionista se queda cojo en farmacología, pero los farmacéuticos nutricionistas éramos los que realmente podíamos hacer este libro. Estamos llevando estas interacciones a todos los colegios de España, donde estamos visitando. Son 43 colegios a los que ya hemos ido en los últimos tiempos. Y la forma de conseguirlo es en la web de farmacéuticos.com, en la tienda de farmacéuticos.com, con un descuento por estar colegiado del 15%. Pero este libro no es el final. Este libro no es el final, es más bien el principio, un punto de partida para otras actuaciones farmacéuticas que estamos haciendo en interacciones. Y acaba de salir hace 10-15 días una campaña en Oficina de Farmacia con unas infografías que ya se han mandado, infografías para la población e infografías también para los farmacéuticos, para los profesionales. Cada 15 días os iremos mandando 2 nuevas infografías hasta completar todas las interacciones de los alimentos más importantes y de los medicamentos más importantes. Así que, bueno, lo importante es la ponencia de Carmen del Campo. Carmen del Campo Arroyo es vocal de alimentación del Colegio Provincial de Farmacéuticos de Ciudad Real. Es licenciada en farmacia en la Universidad Complutense de Madrid, tiene grado de licenciatura en el Departamento de Bromatología y Nutrición por la Universidad Complutense de Madrid, posgrado en farmaconomía en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Es graduada en Nutrición Humana y Dietética en la Universidad Católica de San Antonio y es coordinadora en el grupo de trabajo Interacciones Alimento-Medicamento de la Vocalía Nacional. Una coordinación que hicimos 3 vocales, PEPTUR, que mañana tiene también aquí una ponencia, Carmen del Campo y yo mismo. Así que como la importante es ella y de quien tenemos que sacar los conocimientos es de ella, pues empiezas
y al final habrá un turno para preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Aquilino. Muchas gracias a Valencia, al Colegio de Farmacéuticos de Valencia, al Consejo General de Colegios de Farmacéuticos, a todos sus técnicos que hacen posible que estemos aquí y que podamos hablar nuevamente entre Aquilino y yo sobre interacciones, sobre el libro, que es el libro de todos, que es una cosa principal que quería dejar claro. Esto es un trabajo de todos. Pues bien, vamos a hablar, este es nuestro libro. La última vez que estuve en Valencia, en las jornadas de alimentación de la Vocalía Nacional, era el no nato, lo denominé así, es mi hijo no nato. Ya ha nacido, nació en abril. Es un complejo entramado de ciencia, práctica y trabajo en equipo y pasión por nuestra profesión. Como ha dicho Aquilino, lo hemos elaborado entre 37 autores, todos pertenecientes a la farmacia y la nutrición, muy ligados a los dos campos, y hemos abarcado 30 capítulos donde hemos hablado un poco de todo lo que, bueno, hemos hablado en algunos casos un poco, pero vamos profundizando todo lo que hemos podido en cada una de las interacciones de las que tenemos relevancia clínica. Vamos a ir dando un paseo por este gran libro y por todas las referencias más importantes. Como ha dicho Aquilino, el libro, que nació el año pasado en abril del 2023, ya lo teníamos en las manos y que nos ha llevado y nos está llevando por todos los confines de nuestro país para ir presentándolo y dando los conocimientos más prácticos para ponerlo al día siguiente en práctica en nuestra oficina de farmacia. Y bien, desde el Consejo, ahora hemos comenzado con la campaña de interacciones alimento-medicamento. Esto supone que hemos lanzado las infografías a población, infografías también y luego unas fichas técnicas dirigidas al farmacéutico. ¿Para qué? La idea es sensibilizar a la población de que las interacciones alimento-medicamento tienen importancia, que en la mejora de su salud va a influir esta cuestión y que el profesional sanitario más indicado para dar este consejo es el farmacéutico cuando van a recoger su medicación. Pues bien, para sensibilizar a la población y luego para formar al farmacéutico de forma más específica en los principios activos cuya interacción es más relevante y tienen mayor uso en oficina de farmacia. Es el caso, por ejemplo, que vemos en pantalla del acenocumarol. Esta es la infografía a población, le explicamos en lenguaje sencillo cómo son las interacciones y los ejemplos muy relevantes, como es el caso de los vegetales en las dietas con el acenocumarol, la toma de levotirosina, cuándo influye la absorción, si se toma con lácteos, si se toma con fibra, etcétera. Una pincelada sencilla en las cuestiones más importantes. Luego ya dirigido a profesionales sanitarios, principalmente al farmacéutico, desde la web farmacéutico.com del Consejo General. Y de todas maneras este trabajo está dirigido no solo al farmacéutico, sino a todos aquellos profesionales que trabajan de la mano con el medicamento y el alimento, que no somos solo nosotros y por eso la guía es una guía de consulta. Nosotros somos los que estamos más a pie de calle. En estas fichas vamos a encontrar la clasificación, según la clasificación ATC, los mecanismos de acción, las indicaciones, pauta posológica, todo ello está en el libro, pero esta es una forma resumida y rápida para poder acudir en nuestra oficina de farmacia y poder dar un consejo más detallado sobre esta interacción. Luego tenemos las principales interacciones y los consejos, el consejo demostrador, que al final es lo que vamos a tener que conseguir transmitir a la población. Vamos a ir sacando de manera quincenal, como ha dicho Aquilino, distintas infografías. Ya están puestas, ya están colgadas el acenocumarol y la levotirosina, como ya sabéis, muy importantes. Además, las interacciones que producen son muy importantes y que tienen relevancia clínica. Y de ahí que el consejo tengamos que ser especialmente sensibles a dar ese consejo. Aquí os explicamos cómo el mecanismo de acción he señalado el mecanismo de acción de la levotirosina para que, bueno, pues como ejemplo, porque la levotirosina hace el efecto del órgano. Entonces es muy importante que la toma sea cuando tiene que ser en tiempo y en forma. Como veis, sigue la misma dinámica, principales interacciones, consejo farmacéutico,
En el caso también hablamos de la nutrición enteral para que no solo sea el paciente ambulatorio relativamente sano, sino que también nos adentramos mucho más en la patología y en otros tipos de nutrición, no solo la alimentación normal. Posteriormente iremos añadiendo fichas a esta campaña, como es la metformina, con todas las indicaciones. También nos podemos parar en que también se habla de suplementos nutricionales, de otros fármacos que pueden ir acompañados a esta medicación, como puede ser el plantago bata, para aumentar la fibra, pero que puede tener interacciones. También lo explicamos aquí en estas fichas. Las estatinas, también hacemos un repaso de las principales estatinas que provocan interacción con algún alimento. Y ya nos metemos de lleno en... Esto sería lo que es la campaña. La campaña va a ir avanzando. Estos son algunos ejemplos de los que ya están colgados, de los que vamos a colgar y de muchos más. Entre estos ejemplos, aparte de los fármacos en sí, va a haber otros... Nos hemos centrado en el libro, hay una segunda parte en la que hablamos de alimentos o nutrientes o aditivos concretos que sí que van a tener un efecto relevante en cuanto a las interacciones con los medicamentos. No solo nos centramos, la primera parte hablamos de lo que son los medicamentos por grupos según la clasificación ATC y la segunda parte de alimentos que son importantes en esta cuestión. Pues bien, ¿qué es lo principal? ¿Qué queremos? La posible interacción que va a provocar un cambio en la seguridad y en la eficacia del fármaco. En función del riesgo que pueda suponer esta interacción, ¿qué va a tener que hacer el farmacéutico? Lo que queremos es lanzar una alerta para evitar o alertarnos para vigilar a ese paciente o conocer las medidas que pueden ayudar a evitarlos. ¿Por qué? Porque la interacción alimento-medicamento va a ser la fina línea entre que el fármaco funcione y que funcione mejor, principalmente. En este libro hemos hecho el tema, en el primer capítulo hemos hablado de la introducción histórico-farmacológica, hemos dado un repaso y hemos visto que ya Hipócrates decía que tu alimento sea tu medicamento como máxima. Pero lo que decía, antes de llegar a esta máxima, lo que decía es que el profesional sanitario, sea como se llamase en su época, necesitaba conocer al paciente en todos los ámbitos de su vida. Es decir, tenía que saber lo que comía y lo que vivía y otras facetas de su vida para poder ver qué influencia tenía cada una de esas facetas en su terapéutica. De ahí que luego dijera que tu alimento sea tu medicamento, porque lo que nosotros queremos conseguir es que el alimento sea la primera parte que vaya a mejorar la salud, la primera faceta que vaya a mejorar la salud del paciente. Y que mejore la salud del paciente aisladamente y conjuntamente con el medicamento que vaya más allá. La historia de las interacciones se remonta a 1927, cuando se comenzó a ver que los laxantes tenían una interacción con las vitaminas, que disminuían su absorción, sobre todo laxantes como el aceite de parafina. Luego empezó a verse que la isoniazida provocaba polineuritis parecidas al déficit de vitamina B6. Comenzó en la época de los 60 la famosa interacción de los IMAO, los antidepresivos que interaccionan con aminas biógenas y se denominó el síndrome del queso, provocaba graves crisis hipertensivas. Y entonces se comenzó a estudiar mucho más en detalle a partir de esto. ¿Qué pasó? Luego, en 1975, se vio que la warfarina interfería en la absorción, en el metabolismo de la vitamina K y provocaba síndrome hemorrágico y déficit en la absorción de calcio. Y posterior, en los años 80-90, fue cuando se empezó a ver las interacciones con los antibióticos. Por ejemplo, las tetraciclinas, que disminuían la absorción de hierro y si se prolongaba su uso, comenzaban a disminuir la absorción de calcio también. Además, las interacciones con las tetraciclinas y los lácteos se vio que salían hacia afuera, que se podía ver en el paciente con los dientes tintados y con disminución, con fragilidad ósea, etc. Desde los años 90, como vemos, se consensúa esta necesidad de conocer y de manejar las posibles interacciones entre los alimentos y medicamentos. ¿Por qué? Pues porque va a mejorar la salud del paciente. Pues bien,
Una de las facetas más importantes del farmacéutico, ¿cuál es? La prevención. Una de nuestras máximas tiene que ser prevenir antes de curar. Que cuando llega el paciente a la farmacia, muchas veces nos dice que damos consejos nutricionales a lo largo de nuestro día a día en la oficina de farmacia, damos cientos de consejos nutricionales. ¿Por qué? Porque el paciente nos pregunta ¿cuándo me tomo el medicamento? ¿Cómo me tomo el medicamento? No hay otro profesional sanitario como el farmacéutico que reúna los conocimientos suficientes para dar este consejo en interacciones alimento-medicamento, es decir, cuándo, cómo y por qué. Para salvaguardar el qué. El paciente muchas veces nos dice, no, yo me tomo el medicamento en desayuno, comida y cena. La máxima principal del paciente es esa, ¿por qué? Porque busca la adherencia terapéutica, que como no se le va a olvidar comer, es más difícil que se le olvide comer, pues busca la forma de que su toma de los medicamentos coincida con las comidas principales y así que no se le olvide. Pues bien, está bien, pero nosotros tenemos que puntualizar ese hecho de la adherencia. Tenemos que conseguir que el paciente se adhiera a ese tratamiento farmacológico sin que el fármaco se vea afectado por el alimento, si es que está afectado. Entonces, tenemos que saber qué toma, tenemos que saber todos sus ámbitos, todas sus facetas de vida, como decía Hipócrates, para poder dar ese consejo y conseguir esa adherencia. Entonces, ¿cuál es la cuestión? Con o sin alimento. Las interacciones es el resultado de la interferencia posible entre los tres agentes que van a estar presentes en el momento de la farmacoterapia, que va a ser el medicamento, va a depender del tipo de medicamento, va a depender del alimento o del nutriente y va a depender del paciente. Esos tres factores, la suma de esos tres factores van a ser los que va a provocar esta interacción. Es un juego, es una fina línea, es como el juego de las diferencias. La consecuencia de esta interacción puede tener un beneficio terapéutico. Por ejemplo, cuando decimos que se tome los suplementos de hierro junto con vitamina C, con alimentos ricos en vitamina C, puede ser desfavorable porque provoque una toxicidad o ineficacia del tratamiento o simplemente que no haya relevancia clínica. La interacción se produce en el cuerpo. Este último punto es que la interacción se produce en el organismo, pero no tiene repercusión hacia afuera. Tenemos distintos tipos de interacciones según el sustrato y según el mecanismo de acción. Según el sustrato va a ser alimento-medicamento o medicamento-alimento. Cuando es el alimento sobre el medicamento es que los nutrientes, componentes adicionados, alimentos o dietas completas pueden modificar el comportamiento de los fármacos. Y cuando es medicamento-alimento es que los medicamentos van a modificar la absorción, distribución, metabolismo, eliminación de los nutrientes, pudiendo afectar al estado nutricional del paciente. Si el paciente está sano, es posible que esta interacción no tenga mucha relevancia clínica, pero si el paciente tiene una salud comprometida, sí que puede ser importante. Hablo de pacientes con VIH, pacientes con tratamientos del cáncer y de otras enfermedades graves, que esa fina línea en su mejoría de salud sí que es un gran paso para mejorar aún más su enfermedad. Luego están los tipos de interacciones según el mecanismo de acción. Pueden ser físico-químicas, farmacocinéticas y farmacodinámicas. Las interacciones a nivel físico-químico es puro y duro físico-químico. O sea, lo que nos explicaban en la carrera que ya tenemos un poco olvidado, pues esto, precipitados insolubles, en el caso de las tetraciclinas con los lácteos, que van a disminuir hasta un 70% de la absorción del fármaco. Por tanto, su efecto se va a ver reducido. Aparte de todos los efectos secundarios que ya decía, tanto de la tinción de dientes si están en época de crecimiento y disminución de la absorción del calcio. Es una de las interacciones más relevantes. Luego, absorción del medicamento por componentes de la dieta, como pueden ser las fibras y las pectinas, como en la toma de la levotirosina, con toda la gente que toma la levotirosina actualmente. Un aumento de la solubilidad del fármaco, que va a modificar la solubilidad del fármaco y su absorción. Por ejemplo, la grasa va a modificar la absorción de la grisofulvina. El caso de la modificación del pH gastrointestinal. A nivel gastrointestinal, si tomamos alimentos ácidos y ese medicamento es susceptible de degradarse por este ácido, también va a afectar a su efecto terapéutico final. Y por los mecanismos redos. Es el caso del hierro y los alimentos con vitamina C. El ácido ascórbico, por el poder reductor, va a facilitar el paso de ferroso a férrico. Por lo tanto, se va a favorecer la absorción de los suplementos de hierro.
Esto tenemos que traducirlo al lenguaje de nuestro mostrador de la oficina de farmacia para traspasarlo. Cuando digo alimentos ricos en vitamina C, no solo me refiero a la naranja. ¿Por qué? Porque tenemos, por ejemplo, los suplementos de hierro, para hacerlo más gráfico, tenemos que el suplemento de hierro se recomienda con alimentos ricos en vitamina C, pero tenemos que espaciarlo también de lácteos. Si nos vamos a nuestra gran dieta mediterránea, tenemos que en el desayuno, lo normal, lo habitual es que tomemos un vaso de leche, sí, a lo mejor también un zumo de naranja o una mandarina o un kiwi, pero junto con un lácteo. Entonces, si tenemos esa doble interacción, ¿qué sería lo ideal para la recomendación de los suplementos de hierro? Pues irnos al mediodía, que lácteos habitualmente no vamos a tener, y que alimentos ricos en vitamina C vamos a tener más variedad que el zumo de naranja, la mandarina o el kiwi, porque puede aparecer el tomate, el pimiento rojo, las espinacas, el brócoli, que son muy ricos en vitamina C. Tenemos que conocer las facetas de vida del paciente para ver dónde lo podemos ubicar mejor, tanto para que no exista la interacción, la eficacia del tratamiento sea mayor y la adherencia sea adecuada. A nivel farmacocinético, es la alteración de la absorción, distribución, metabolismo y excreción del fármaco. Por ejemplo, disminución de la absorción de los anticoagulantes en dietas ricas en grasa. Los anticoagulantes siempre van a despertar mucho interés en nuestros pacientes a nivel de la nutrición. ¿Por qué? Porque muchas veces salen de la consulta pensando, no puedo comer nada verde o no puedo comer nada de grasa. Bueno, entonces, ¿qué como? Tenemos que facilitar esa labor de ¿qué como? Pues hay que desmitificar, dar un consejo sencillo, que es lo que nos va a promover, que esta campaña de interacciones es lo que está intentando promover. A nivel de la distribución, el fármaco se distribuye unido a proteínas plasmáticas. A la hora de por ejemplo, de una desnutrición, que disminuye la cantidad de proteínas plasmáticas, por lo que quedaría más fármaco libre y hay más posibilidad de interacción. O a la hora de dietas ricas en proteínas puede haber un desplazamiento del fármaco de la unión a las propias proteínas y otra vez aumentar la concentración y aumentar la toxicidad. Metabolismo, a nivel del metabolismo puede haber una inducción o una inhibición del sistema microsomal hepático y afectar al fármaco, como por ejemplo el caso de las vitaminas, de los omega 3, del zumo de pomelo o de otros cítricos. Y al nivel de la excreción, pues va a ser lo más importante es el pH de la orina, que va a depender de si va a aumentar la eliminación o de fármacos ácidos o de fármacos básicos, dependiendo del caso. Y luego están las interacciones farmacodinámicas. Estas son las menos frecuentes, que son cambios en la respuesta del paciente a esta combinación fármaco-alimento. Puede ser un efecto sinérgico o un efecto antagónico, la suma de distintos efectos del fármaco y el alimento, o todo lo contrario, reducción del efecto anticoagulante por dietas ricas en vitamina K. Por tanto, con los anticoagulantes tenemos que incidir tanto en el tipo de grasa como en el tipo de alimentos ricos, los alimentos ricos en vitamina K. Nunca debemos decir que hay que anular esos alimentos ricos en vitamina K. No, simplemente tenemos que explicarle al paciente que las dietas deben ser estables, que tenemos que tomar todos los días más o menos la misma cantidad de esos alimentos ricos en vitamina K y que luego podemos tomar los de concentraciones, los que tienen una concentración moderada o baja. Y entre ellos hay muchos vegetales. Luego está la potenciación del efecto anticoagulante por los omega 3. Y aquí entramos, hay una de las interacciones importantes que tenemos con el regaliz. Y decimos, ¿y quién come regaliz? Bueno, pues sí, esta interacción sí que se ha descrito en caso clínico y es un antagonismo de la acción mineralocorticoide del regaliz con los diuréticos tiacídicos. Y es que el regaliz está en muchas preparaciones. ¿En qué cantidad? Bueno, pues eso también hay que tenerlo en cuenta, pero en muchas comidas preparadas, sobre todo tipo dulces, el regaliz se utiliza como saborizante. Entonces, está presente y hay que tener presente la terapéutica del paciente que estamos tratando. Bueno, que estamos aconsejando. Pues bien, prevención de las interacciones, como ya he dicho antes, estamos en el mostrador. Cuando el paciente sale de su consulta médica, llega a nosotros y aunque sabemos que de la consulta tiene que salir sabiendo cómo se tiene que tomar la medicación, nosotros debemos
incidir en ese conocimiento. La dispensación se considera es el acto farmacéutico en el que el paciente o el cuidador va a la farmacia a retirar su medicamento y el farmacéutico se asegura que no hay ningún criterio para la no dispensación y de que el paciente conoce todo el proceso de uso. Es decir, el cuánto, el cuándo, el cómo y hasta cuándo. Entonces, de ahí que nuestro papel sea tan importante, que salga de la farmacia con todo bien claro, apuntado en las cajas, con las pegatinas, como sea. Y si le hemos dicho un dato, si ese medicamento en concreto tiene una interacción con un alimento y nosotros le decimos ese dato de manera adecuada, se le va a quedar, no se va a ir de su casa sin más. Si nosotros le decimos que ese medicamento va a ser mucho más eficaz, si lo tomamos con brócoli, va a comer brócoli. Porque lo que busca es si es un paciente que está sensibilizado con su propia salud. Pautas de administración, lo que os decía antes de la adherencia al tratamiento. Vamos buscando que coincida con la toma de alimentos para que sea más fácil, pero no siempre esto es lo adecuado. ¿Qué necesita el farmacéutico? Pues herramientas ágiles que faciliten este proceso de que nos salte una ventana y nos diga pues este medicamento se debe administrar con alimento o sin alimento, porque obviamente no lo sabemos todos de memoria, o es adaptado para pacientes con deglución. Esta pantalla que nos sale aquí es una pantalla sacada del programa Bot Plus, en el que estamos intentando, esto es parte de nuestro proyecto, de interacciones en la que todos estos datos que tenemos en este libro se vayan volcando en el bot y vayan saltando las alertas con cada fármaco que sea necesario para facilitar esta labor. Otro de los apartados del libro son las interacciones en situaciones especiales. ¿Qué queremos con esto? Es conocer la evolución temporal de los fármacos en organismos singulares, es decir, en población que es sana, pero que fisiológicamente no es igual que un adulto al uso, sino los niños, los ancianos, mujeres en periodo de gestación o de lactancia y grupos étnicos y culturales. Sobre esto ya estamos dedicando algunas charlas, algunos talleres específicos, tanto a población pediátrica como a población geriátrica, debido a que las diferencias anatómicas, bioquímicas y fisiológicas son muy importantes a la hora de la toma de un medicamento. ¿Qué pasa? No solo estamos ante población sana, sino que también tenemos que conocer la evolución temporal de los fármacos en organismos enfermos. Los que hemos tocado principalmente, que están relacionados con la alimentación, es obesidad y desnutrición. La obesidad, porque la distribución de la grasa va a afectar a la distribución del propio medicamento, y porque la desnutrición va a afectar a la distribución del fármaco, por lo que os he dicho antes, de que el fármaco se distribuye en el organismo unido a proteínas plasmáticas. Y en un momento de desnutrición, en una situación de desnutrición, sí se va a ver afectado. Esta es una imagen sacada del propio libro, de los riesgos de la interacción, que está también, aparte de pacientes geriátricos, pacientes desnutridos, tenemos pacientes oncológicos como población de riesgo, pacientes con disfunción del tracto gastrointestinal, pacientes trasplantados, pacientes con SIDA, que en muchas ocasiones se suma a la desnutrición, y pacientes con nutrición enteral, que es un tema aparte de este libro que estamos tratando. ¿Qué más tenemos? ¿Qué otros factores van a influir? Pues que ahora mismo no solo los pacientes siguen nuestra dieta mediterránea, sino que tenemos un montón de tribus alimentarias. Estas tribus alimentarias hay que sumarlo a que el arsenal terapéutico va aumentando día a día, cada vez es más complejo. Y hay un montón de nuevos alimentos que complican aún más todas las nuevas dietas, las dietas milagro, las nuevas dietas que no tienen por qué ser ni malas ni buenas. Esto complica mucho más este hecho y las interacciones, por tanto. Pues bien, ahí llegamos, estoy yendo rápido porque me queda poquito, llegamos a la parte de las interacciones, como les decía, no solo con medicamentos, sino con otros medicamentos-alimentos, sino a los capítulos en los que dedicamos a medicamentos, a los grupos terapéuticos concretos y a los grupos y alimentos concretos. No, te quedan 10 minutos largos. Vale. Uno de los ejemplos principales son los antidiabéticos orales. ¿Por qué? Porque la metformina es el fármaco de mayor uso a nivel mundial, unido solo o unido con otros fármacos. ¿Tiene interacciones la metformina? Efectivamente, tiene interacciones con la metformina, tiene interacciones. Aparte de que por sí las interacciones con los alimentos son importantes y que la enfermedad de por sí, la diabetes, ya tiene unas recomendaciones nutricionales concretas.
¿Qué va a pasar? Si nosotros tomamos la recomendación es tomar la metformina con el alimento. ¿Por qué? A pesar de que la absorción disminuye, reduce los efectos adversos tan comunes de la metformina como es el caso de la diarrea. ¿Cuál es la recomendación de mostrador? Evitar la toma de este fármaco con dietas muy hiperlipídicas e hipercalóricas. Todos los capítulos van a llevar al final una tabla como esta que os muestro con los distintos fármacos que tiene cada grupo y las interacciones concretas, las observaciones más importantes. En el caso de la hipercolesterolemia, que el 20% de la población tiene hipercolesterolemia, que está relacionado con todas las enfermedades cardíacas. Pues bien, las estatinas, en principio, da igual que se den con o sin alimento, salvo la lovastatina, que tenemos que es preferible darla con alimentos, se debe tomar con alimentos, pero que evitar la grasa, la fibra, el pomelo, el alcohol, obviamente, que no es un alimento, pero sí que rodea en muchas ocasiones a la comida, a la ingesta de alimentos, el té verde, el cacao y el café. ¿Cuál es la recomendación de mostrador? La lovastatina, las estatinas, sabemos que se toman a la misma hora, preferiblemente en la cena. Sí, para que en la cena debemos evitar alimentos grasos y alimentos ricos en fibra. Por tanto, deberíamos dar una recomendación al paciente de calle de que en lugar sustituya la verdura por sopa y se eviten todo lo que son el arroz y cereales en su manera integral, menos todavía por esta abundancia de fibra, y que se deje la fruta para la merienda y tomar por la noche un postre lácteo, para que así intentar disminuir la interacción que provoca con las estatinas, con la lovastatina. En el caso de la levotirosina, el hipotiroidismo es una enfermedad que está muy extendida. Un 5% de la población toma este fármaco. Este fármaco sabemos que se tiene que tomar a una hora concreta, en ayunas, por la mañana, y que la dosis y los medicamentos que lo rodeen sí que van a tener mucho efecto en la salud del paciente, un efecto muy relevante. ¿Qué va a hacer? Disminución de la absorción de la T4, debemos de espaciar la toma a una hora de la ingesta y siempre con agua o zumo de frutas. ¿Por qué? Porque hay datos ya, estudios clínicos que dicen que el zumo de naranja, el zumo de cítricos, de ciertos cítricos, puede también disminuir la absorción de T4. Entonces, ¿cuál es la recomendación de la farmacia? Los fármacos se deben de tomar siempre con agua. ¿Por qué no con zumos? Para empezar, porque es ácido. Sin meternos en nada, es ácido, puede modificar el pH gastrointestinal y disminuir el efecto del fármaco. Y puede incluso afectarle a nivel del esófago y que ya no llegue, que llegue con menos cantidad de fármaco al organismo. Por tanto, con la levotirosina debemos advertir al paciente de que despacie el contenido en fibra de su dieta, que lo espacie de la leche, de la soja, del café, del zumo de frutas, de la papaya y también de suplementos de calcio, hierro, cromo y vitamina C. Por tanto, estos alimentos son muy típicos del desayuno de la dieta mediterránea. Lo que tenemos que intentar es que el paciente sea consciente que se tiene que levantar, tomársela nada más levantarse y seguir hasta dentro de una hora que se ya pueda desayunar y que evite ciertos alimentos sí que los puede evitar, como es por ejemplo la fibra dietética. Sí que podemos decirle que no tome los alimentos ricos en fibra, tipo pan, que los tome en sus versiones no integrales. ¿Qué más? Los inhibidores de la monoaminoxidasa. Esa es una de las interacciones que les decía antes más antiguas. Surgió con antidepresivos que eran irreversibles, que su efecto era irreversible y no selectivo. Cuando ya comenzó estos inhibidores de la monoaminoxidasa de manera selectiva, ya volvieron a volver a utilizarse. ¿Y qué es lo que ocurría? Que tomados junto con las aminas biógenas que están en los fermentados, en los quesos curados, en los encurtidos, provocaban crisis hipertensivas muy graves. Está descrito el síndrome del queso y sí que es verdad que afecta a muchos alimentos, incluso al chocolate. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Lo que pasa es que no son fármacos de mucho uso. La interacción es muy importante, pero no se usan demasiado. En cuanto a los anticoagulantes y digitálicos, como ya he dicho antes, hay que explicarle al paciente que la dieta tiene que ser estable, que los alimentos ricos en vitamina K son el té verde, la soja, el arándano, el ajo, jengibre, el mango, luego alimentos ricos en fibra y alimentos ricos en omega 3. Pero que tiene que tomar estos alimentos son alimentos saludables que tienen que conformar su dieta, pero en las cantidades adecuadas.
Otros componentes, interacciones de los medicamentos con otros componentes de la dieta. Aquí tenemos unos muy importantes, estos componentes de la dieta muy importantes, como es el caso del alcohol, que va a depender si su toma es aguda o es crónica, va a afectar de una manera o de otra. Es el caso del tabaco, es el caso del café, que no son alimentos, pero sí que es verdad que rodean al hecho de comer. Y son muy importantes. Aparte del café, alcohol y tabaco, tenemos el pomelo y otros cítricos, tenemos la fibra, la soja, el regaliz, los ácidos grasos, tenemos el agua, que el agua también va a afectar a la distribución del fármaco, y bueno, bebidas alcohólicas, obviamente. En cuanto al pomelo y otros cítricos, ¿por qué hablamos de pomelo? Hablamos de pomelo porque es el cítrico que más se toma, más consumido en Estados Unidos. Y los más de 1000 artículos que hemos recogido como referencia para elaborar este capítulo, una buena parte están realizados en Estados Unidos. ¿Qué pasa? En España el equivalente sería la naranja y mandarina, y nos valdría igual. ¿Qué pasa? Estos cítricos inhiben transportadores para fármacos como la Alisquien, el Montelukast y el Celiprolol, inhiben el sistema PEMAT para el atenolol y provocan la quelación y el fallo terapéutico y aumento de la resistencia bacteriana si se toman con fluoroquinolonas. Por tanto, es muy importante este último dato de las fluoroquinolonas para el día a día de la oficina de farmacia. Y tener en cuenta que no solo el pomelo, son los cítricos. Luego, la soja, el consumo de soja ha aumentado en la población española bestialmente en los últimos tiempos. ¿Qué va a hacer la soja? Pues va a inhibir enzimas del P450 y va a aumentar los niveles plasmáticos y toxicidad de cafeína, olanzapina, celecosif y levotirosina. Por tanto, fármacos de muchísimo uso. Va a inhibir también los transportadores de fármacos como la glicoproteína C. Ya a nivel farmacodinámico va a tener un efecto antagónico con los fármacos antiestrogénicos, como es el tamoxifeno. Y ya para finalizar, os voy a hablar de los dos anexos. Tenemos el anexo 1, que es con o sin alimento, de fácil uso para comprobar en el día a día de nuestra oficina de farmacia cómo recomendarlo. Y luego tenemos el anexo 2, que es uno por uno cada fármaco con el mecanismo de acción sencillo y su recomendación de mostrador. He ido muy rápido, lo sé, es un tema complejo, pero bueno, solo quería deciros que estamos a vuestra disposición para cualquier duda aquí y fuera de la sala. Y muchas gracias por escucharnos y por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Carmen. Me gustaría abundar en la importancia del segundo anexo. Sí. La importancia del segundo anexo, por orden alfabético, todos los medicamentos, principios activos, las interacciones que tienen con los alimentos. Y esto es muy importante para poderlo tener en el mostrador de la farmacia y cualquier pregunta que nos puedan hacer, poderla resolver de forma inmediata. Es tremendamente importante este anexo 2. Bueno, hago una pregunta. Tenemos 15 minutos para preguntas. Yo quisiera romper el fuego y como tenemos todavía un poquito de tiempo, Carmen, visto que no has hablado para nada del paracetamol. El paracetamol, además, en las últimas semanas se ha hablado en la prensa y ha salido el titular de que el paracetamol sin pera y sin manzana. ¿Qué pasa con el paracetamol? El paracetamol depende del tipo de efecto que queramos tener. Si queremos un efecto rápido, el alimento va a afectar a su absorción, pero no al efecto terapéutico final. ¿Qué pasa? Que si lo tomamos en ayunas, el efecto va a ser rápido, y si lo tomamos con alimento se va a enlentecer, va a ser un tema de velocidad. Lo que debemos de procurar es decirle al paciente que evite la toma de paracetamol con pera y manzana o con otros alimentos ricos en pectinas o tipo gelatinas o comidas que sean muy ricas en hidratos de carbono, como un gran plato de pasta, pues intentar alejar el paracetamol de esos alimentos para que el efecto sea más rápido. Y no has hablado tampoco de antibióticos y me gustaría que nos dijeras algo de algún antibiótico. Los antibióticos, bueno, está descrito, sí que es verdad que los antibióticos sería de los medicamentos que a lo mejor más consulta tendríamos con estos anexos,
Cada uno es un mundo, entonces tenemos que ir al detalle, tenemos que individualizar este consejo, pues si es una amoxicilina clavulánico se debe dar en ayunas, pero si es un ciprofloxacino se debe dar con alimento, evitando los lácteos en algunos ejemplos concretos, como hemos dicho, las tetraciclinas, con las fluoroquinolonas igual, tenemos ejemplos muy concretos, pero eso sí que es verdad que hay que revisarlo uno a uno el tratamiento que tenemos en nuestras manos. Muy bien.